Creo que era de modificar un objeto tecnológico, creo. Tenías que escribir la información, ¿cierto? Del objeto tecnológico, los pasos. Eso se escribía, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. Pero no para enviarla, siempre registrando en el cuaderno, ¿cierto? Ya. Vamos a compartir ahora la guía para analizar, ¿cierto? ¿Qué tipo de materiales nosotros aplicamos en la elaboración? Estos chicos, vamos a tratar este tema entre hoy y la próxima semana, porque después viene el trabajo final. ¿Ya? Tiene un trabajo en que van a realizar un informe parecido a lo que hemos estado estudiando. ¿Qué pasos, cierto? ¿Qué se hace primero? ¿Cómo se llega a la elaboración de un objeto? ¿Por qué lo elaboramos? ¿Cierto? Y ahí un poco pensamos en que tenemos siempre una necesidad de hacer algo, lo que sea. Y ustedes saben que todo lo que hacemos es un objeto, ¿cierto? Y es tecnológico porque ese objeto va evolucionando. Se aplica algún tipo de tecnología y el objeto va cambiando. Cambia la estructura, los tipos de materiales, en las funciones, ¿cierto? Como tiene un cambio, se llama eso evolución. Y las evoluciones siempre se aplica a la tecnología. Vamos a repasar un poco para ya conocer qué tipo de materiales nosotros aplicamos. ¿Ya, chicos? Gracias, tía. ¿Cierto? Habíamos nosotros analizado en varias clases cuando un objeto cambiaba, ¿cierto? O de función, cambiaba de estructura, de modelo, cambiaba el tipo de materiales con que lo elaboraban. Eso era un cambio, que podía ser una modificación, una reparación o una transformación. Todo eso es un cambio que nosotros aplicamos en la elaboración de objetos, ¿cierto? Y también vimos que era más conveniente, si cambiar, modificar, transformar o reparar. ¿Cuál era la ventaja y desventaja? A ver, chicos, si nosotros queremos reparar algo, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la parte buena de eso? ¿Por qué la gente repara algo? Vestuario, un objeto, otro tipo de objeto. ¿Cuál será el fin o cuál será el motivo de reparar algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la parte positiva de esto? ¿Es bueno reparar o no? ¿Chicos? Sí. ¿Por qué dices tú, Antonella, que sí? Que es bueno reparar. Tenemos que fijarnos en el tipo de objeto que vamos a reparar, ¿cierto? Y si realmente nos va a resultar esa reparación, porque a lo mejor no nos resulta. ¿Verdad? ¿Alguien más opina que sí o que no? Porque aquí las opiniones son variadas. La Antonella dice que es bueno reparar. ¿Quién más piensa lo mismo o piensa lo contrario? Claro, la Antonella dice que es bueno reparar porque se puede volver a usar. A usar en el caso del vestuario, ya a utilizar si son objetos distintos, digamos. Eso sería la parte positiva o la ventaja. ¿Cuál sería lo contrario? ¿Alguien piensa que es distinto? Chicos. Gustavo,
¿Qué opinas tú? ¿Es positivo reparar algo, un objeto? ¿O es no Sí, sirve, profe, digamos? porque uno después lo puede volver a ocupar o a reutilizar. Claro, muy bien. Es la nueva utilización, ¿cierto? Chicos, pero ¿cuál sería la desventaja? ¿Tiene alguna desventaja esto o algo negativo? Trini, la Trinidad quería hablar. Si no quieren hablar por micrófono, escriban, ¿ya? ¿Cuál sería la parte negativa? Porque la Antonella y Gustavo dicen, dan su opinión, es que es bueno reparar porque puede volver a tener un nuevo uso, ¿cierto? Pero ¿habrá alguna desventaja? ¿Qué creen ustedes? Camilo, Jaime, Fernanda, ¿qué creen ustedes? Claro, claro, eso tienes razón, Gustavo. Gustavo dice que si reparamos algo eléctrico puede ser muy peligroso, ¿cierto? Porque puede fallar algún cable, alguna instalación. Eso sería, entonces, para reparar, ¿en qué tenemos que fijarnos? En el tipo de objeto que queremos reparar. Y pensar un poco si eso va a tener una durabilidad un poco más extensa, si va a durar un poco más, ¿cierto? Eso es muy bueno lo que están opinando, chicos. Ahora bien, todo eso tiene un costo económico, ¿cierto? Porque quizás, si hay gente que no tiene recursos económicos, ¿cierto? No puede gastar más dinero de lo que tiene, está obligada a reparar, en el caso del vestuario, ¿cierto? O de algún artefacto, de algún objeto, por ejemplo, de la casa, ¿cierto? Eso sería como algo en contra o algo a favor, ¿verdad? Ahora bien, en la clase anterior también vimos los posibles objetos que podíamos reparar o transformar, ¿cierto? Tía, ¿nos puede mostrar por favor las imágenes? Las imágenes de los dibujos, tita, por favor. Ya, ahí teníamos una idea, ¿cierto? Que era reutilizar cajas de madera. También podían ser cajas de cartón, podían ser cajas plásticas, ¿cierto? Ahí tenemos las tres opciones. Es una idea que podíamos hacer. Y ustedes dieron como muchos ejemplos. No me acuerdo bien el alumno o alumna, pero alguien dijo que podía transformarlo en una maceta, ¿cierto? Colocar quizá algún tipo de tierra, plantar algo, ¿cierto? Alguien también dijo que lo podía pintar, decorar, forrar con algún tipo de papel bonito, entretenido, y transformarlo para guardar alguna cosa, ¿cierto? Para cuidarlo. Son muchas ideas y depende de la necesidad. ¿Ya? Ya, veamos las imágenes, chicos, de la figura. Cita. Ya. ¿Se acuerdan que vimos este ejemplo, niños? Que lo encontramos que era muy lindo, ¿verdad? ¿Qué son esos? ¿Qué es? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda lo que era esto? ¿Con qué lo hicieron? Miren, miren qué bonito quedó. ¿Qué serán esos? Son piedras, ¿cierto? Claro que esas piedras que buscaron eran como muy parecidas, porque fíjense que tienen como la misma forma. ¿Qué formaron ahí? ¿Qué es eso? Camilo, Gustavo, ¿qué será? Jaime, Fernanda,
será eso? Jaime. Una maceta. Es como un macetero, ¿cierto? ¿Quién habló? ¿Lanto o Jaime? ¿Se escucha poco, Jaime, tu yo- micrófono? Yo, Jaime. Jaime, ¿cierto? Es como una maceta, ¿verdad? Es bien original, sí, ¿ah? ¿Cierto que es original? Sí. ¿Verdad? ¿Con qué lo habrán pegado eso? Con piedras, yo creo. O sea, pegado con, no sé. Algún tipo de material como silicona, algún tipo de pasta, ¿cierto? Porque además está muy bien hecho eso. Y pusieron tierra, formaron ¿Se como un escucha pequeño mejor césped. ahora esto? ¿Se escucha mejor? Es como, ahí sí, es como un pequeño césped, ¿cierto? Que hicieron más pequeño, más chiquitito. Ya, veamos entonces los otros ejemplos, esto ya lo habíamos visto. ¿Ya, Barbarita? Ya. Ahí tenemos la transformación de lata, ¿cierto? De unas latas que pintaron, ¿verdad? Y formaron como un pequeño colgante, móviles también le dicen, dependiendo del tipo de Me figura. recuerda a los que están en el mall, no recuerdo qué mall era, pero hay una especie de... ¿cómo se llama? Como velas que cuelgan que se ven así, pero todo blanco. Claro, sí. Sí, hay muchos ejemplos y muy bonitos además, ¿cierto, Jaime? Sí. Y ahora que va a empezar Navidad, imagínense. Ya, veamos ahora el otro ejemplo, Tita. Ahí teníamos como un trabajo que podía ser independiente o juntarlo, ¿cierto? Formar un solo objeto, como separado, dividido, pero uno solo, o podíamos elaborarlo en forma individual, ¿cierto? Que esos son como para guardar distintos tipos de elementos. Claro, y fíjense que son con palitos de helado, pero la creatividad es increíble, porque ahí pintó de diferente color, ¿cierto? La decoración, hace mucho, chicos, yo siempre les he dicho a ustedes, siempre cuando nosotros elaboramos algo y el material que aplicamos es simple, ¿cierto? A veces son palos de helado, es una caja que teníamos por ahí, una lata, ¿cierto? Se puede transformar en algo muy bonito. Y eso dependiendo de la aplicación, de la decoración que tiene cada uno, ¿verdad? De la creatividad. Y esto se ve muy bien, ¿cierto? Son palitos de helado y se nota porque termina arriba con la curvatura, ¿se fijan? Pero si no, no nos habríamos dado cuenta. Ya. Vamos a ver ahora, chicos, que en todo esto, lo que hacemos, ¿cierto? En lo que reparamos, en lo que hemos visto todas estas clases, en que nosotros utilizamos diferentes tipos de materiales, ¿cierto? Cualquier tipo, cualquier objeto que tengamos en desecho por ahí, nosotros los utilizamos. Pero no nos hemos puesto a pensar de dónde vienen, cuál es el origen de los materiales, de dónde nacen, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos, a ver, les voy a dar un ejemplo. Supongamos que la mamá tiene o se compró una cartera de cuero. El papá tiene un cinturón de cuero, ¿cierto? Tenemos nosotros libros, cuadernos, ¿verdad? Ya. Pero por otro lado, ¿cierto? Tenemos, no sé, una fuente de vidrio. Por otro lado tenemos a lo mejor algún plástico por ahí.
¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre las carteras de cuero de la mamá o el cinturón del papá, un vaso o un florero de vidrio, un jarro, un vasito plástico también, una caja plástica? ¿Qué me podría decir cuál es la diferencia del material? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, la diferencia entre un vaso plástico y la cartera de la mamá. La cartera de la mamá es plástica, es de cuero, ¿cierto? ¿De dónde saldrá el cuero? O por ejemplo, en los libros o revistas que tenemos, que ahora ya no hay mucha con esto del computador, ¿cierto? Ya casi la gente no compra los periódicos. El vaso plástico. ¿Alguien se imagina cómo de dónde nacen? ¿Cuál será el origen? Jaime, Gustavo. ¿El cuero de dónde creen ustedes que puede salir? De las vacas, de los animales, ¿cierto? En general, ¿cierto? Muy bien, Jaime. De las vacas. Pero también tenemos libros, cuadernos y el papel. ¿De dónde creen ustedes? ¿Cómo se formará el papel? De la madera. ¿Y la madera de dónde la obtenemos, Jaime? Muy bien. ¿De dónde la obtenemos? Del árbol. Muy bien, niños. Ya nos estamos poniendo en sintonía. Muy bien. Pero ¿y el plástico? El plástico no estoy seguro, pero creo que viene del petróleo. Exactamente. Chicos, todo lo que ustedes me nombraron está bien. Ah, y profe, hablando de que el plástico viene del petróleo, si nos ponemos a pensar, el petróleo viene de los dinosaurios y el plástico viene del petróleo. Entonces, ¿los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios de verdad? ¿Cómo que el petróleo viene de los dinosaurios? A ver, no entendí esa parte. Ay, que supuestamente antes en internet se decía que el petróleo venía de los dinosaurios, No, de cuando se extinguieron, supuestamente. no, esas son suposiciones. Lo que pasa es que el Sí. petróleo, hay pesos petrolíferos. ¿Has escuchado eso, cierto? ¿Cierto? Que hay países que son muy ricos, son millonarios porque ellos tienen y abastecen de petróleo al mundo, ¿verdad? Por ejemplo, los árabes tienen pesos petrolíferos. Aquí en América, Venezuela tiene pozos de petróleo, ¿ya? Los dinosaurios ahí no está en mis No, conocimientos era que... una teoría que no tenía nada que ver, que una persona en internet creo que lo colocó para hacer un chiste en un video, creo. Y yo no lo encontré en ningún sentido. No tiene, O sea, no tiene no sé de sentido. dónde viene el petróleo, pero no creo que venga de dinosaurios. No, pues hay pozos petrolíferos, pozos, así Ah, como las minas, ¿cierto? Que traemos los minerales, ¿cierto? El cobre, plata, oro, etcétera. También hay pozos que contienen petróleo. Y eso es sí, un origen natural. El sí, papel, ustedes hablan de la madera, ¿cierto? La madera es de origen vegetal, ¿cierto? Y la cartera de cuero de las mamás, aplicamos cuero de los animales, es de origen animal. Entonces, el origen de los materiales tiene tres tres tipos de origen. El origen vegetal, animal, mineral. Todo eso se llama materiales naturales. Los proporciona, nos entrega la naturaleza. ¿Cierto?
Ahora, tenemos tipos de materiales sintéticos, artificiales, que el hombre, a través de algún tipo de procedimiento, de mezclas, combinaciones, experimentos, logra, ¿cierto?, unir quizá estos mismos materiales de origen natural, ¿cierto?, estos materiales que nos entrega la naturaleza, con algún tipo de procedimiento lo puede convertir y agregando ciertos compuestos químicos, puede ser que los convierta en un tipo de material sintético, ¿verdad? Aquí en la imagen tenemos, chicos, ejemplos, ¿cierto? Tía Barbarita, ¿podríamos ampliar esa imagen, por favor? No sé si será posible, tita. Ahí, pues, miren, ahí sí. Gracias, tía. Miren, aquí tenemos origen animal, ¿cierto? Y materiales de origen animal, tenemos el cuero, claro, pero además tenemos ¿qué? La lana, ¿cierto? Y la lana la obtenemos de las ovejas, ¿cierto? Entonces, De la vaca, aparte del cuero que usamos, también la piel, ¿cierto? Con algún procedimiento especial, se limpia, higieniza, etcétera, también se puede ocupar para hacer carteras o bolsos, ¿cierto? Eso también es muy requerido, la gente lo compra mucho, sobre todo los turistas extranjeros, porque en Europa esto no se ve, ¿cierto? Solamente en Chile tenemos, y somos privilegiados con tener ese tipo de material, por niños, ¿cierto? Es algo impresionante. Luego tenemos los materiales vegetales, ¿verdad? La madera, tenemos algodón, mimbre, ¿cierto? Que de algún tipo de planta, eso también con algún tipo de procedimiento se logra aplicar en la fabricación de muebles, ¿cierto? Y el lino, dice ahí, el lino es un tipo de tela que también se logra con el hilo, y el hilo lo podemos obtener del algodón. Todo eso va relacionado con el origen vegetal. Después tenemos el origen mineral. Y ahí Jaime dice, mira, petróleo es un gas natural, ¿cierto? Que aparece así, sale a la superficie de la Tierra. Por lo tanto, los dinosaurios, quizás los dinosaurios, Jaime, por ahí quisieron comer o tomar petróleo y se murieron, ¿no? En una de esas, ¿cierto? Puede ser, ¿verdad? Pero también tenemos minas, minas de carbón, de oro, de plata, de cobre, ¿cierto? Y acuérdense que Chile es el país, el principal país productor de cobre en el mundo. Tenemos yacimientos de cobre eternos. ¿Ya? Ahora bien, estos materiales naturales, ¿cierto? Que tienen un origen específico, al ser transformados, porque por ejemplo si nosotros talamos un árbol para poder obtener algún tipo de producto, por ejemplo la resina, y transformarlo, obtenemos papeles, ¿cierto? Cartón y todo lo que deriva, pero tiene un procedimiento eso, tiene una transformación, un trabajo. Entonces, esos materiales que tenían su origen vegetal, mineral o animal, al transformarlo, al trabajarlo, se transforman en materiales artificiales, porque ahí ya han aplicado algún tipo de químico. Y esos materiales artificiales nosotros los utilizamos para trabajar, ¿cierto? Porque ya tiene un trabajo, tiene una transformación, ¿cierto, Jaime? Ya. Vamos a ver ahora algún ejemplo. Aquí tenemos, miren, ¿qué materiales tenemos o productos de origen animal? El cuero, la lana, la seda.
Y la seda se obtiene de un gusanito, ¿cierto? También eso tiene un procedimiento especial. Es un tipo de material muy fino y escaso también, ¿cierto? En China y en esos países orientales se trabaja más este tipo de material que es la seda, ¿cierto? Para el vestuario, porque hay más producción allá. En Chile también hay, pero es menor. ¿Ya? Veamos los otros ejemplos. Fíjense acá, aquí tenemos ejemplo también de materiales naturales. Tenemos de origen animal, ¿cierto? La lana, hilo, cuero, de origen vegetal. Del origen vegetal aquí tenemos el árbol. El árbol nos proporciona mucho tipo de materiales para trabajar, ¿cierto? Y de origen mineral tenemos los yacimientos de cobre, las minas, que aquí en Chile es un productor muy rico en el mundo, el principal productor de cobre es Chico, pero también hay otros tipos de minerales, ¿cierto? También tenemos las minas de salitre. Y son, digamos, esos son los que tienen mayor producción en Chile. También hay oro, plata. El mayor productor de plata en América y en el mundo es Argentina. Argentina tiene, como nosotros tenemos yacimientos de plata, perdón, de cobre, ellos tienen de plata. ¿Ya? Y Argentina, la raíz de su palabra argentina es argenta, argenta. Y argenta quiere decir plata. ¿Se dan cuenta? Es todo una cadena de significados. Argentina viene de argenta y argenta quiere decir plata. ¿Ya? Ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la tarea que ustedes van a hacer, chicos? Solamente lo van a registrar en el cuaderno. Yo en la próxima clase voy a interrogar acerca del origen de los materiales con algunas preguntas. Antes de continuar con la actividad, quiero felicitar hoy día específicamente a la Antonella, porque en música se destacó hoy día, ¿cierto? Ella estuvo pendiente de la clase y contestó todas las preguntas que yo hice. Así que la Antonella va a tener un 7 parcial en participación en música. Y ahora en tecnología, Antonella, Gustavo y Jaime. Jaime se destacó también hoy día, ¿ya? Y ustedes saben que yo eso lo premio con una nota, porque eso quiere decir que estuvieron atentos a la clase, ¿verdad? O por lo menos... Y al fin logré arreglar el audio, al fin. por En todo el tiempo, rato tenía Jaime. que desconectar todo para poder hablar. Sí, pues, ya te Al fin lo arreglé. estábamos extrañando. ¿Ya, chicos? Entonces, en su cuaderno de tecnología escriben el título, objetivo y la fecha de la guía de hoy, ¿cierto? El objetivo, súper importante. Y van a escribir la información desde donde dice origen de los materiales. Van a escribir la información escrita y pueden dibujar algunos ejemplos. ¿Ya? Eso lo van a hacer, dibujan los ejemplos, muy bien, lo pintan y lo pueden dibujar como completando la información del origen vegetal, Eso. animal, mineral. ¿Ya, chicos? Ya, ¿Alguna Susi, ahora voy. pregunta? ¿Pregunta? Hoy día el séptimo estuvo un poquito flojo, distraído, no sé qué pasó, porque siempre este curso participa. Entonces me preocupa. Espero que la próxima clase, chicos, participen un poco más. Ya estamos finalizando el año. Por lo tanto, un poquito más de preocupación, niños. Le agradecemos a la tía Barbarita que hoy día nos acompañó y que compartimos la guía con ella, ¿cierto? Gracias, tía Barbarita.
caja Mi- no. ¿Ya? Muchas Dale, gracias, dale, tía. canción. Sí, Dale no esa sé. caja.